Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca del sensor de oxígeno de un cable, que son sensores de oxígeno como este. Y en el caso de los sensores de oxígeno de un cable, todavía vemos bastantes vehículos que tienen este tipo de sensores. Estos sensores se utilizaron mucho en los vehículos, en los sistemas OBD1, que son aproximadamente de los años 1994 hacia atrás. Y en estos sistemas estaban este tipo de sensores de oxígeno, los cuales tenían solamente un cable, y en esos sistemas solamente había un sensor de oxígeno antes del catalizador. Generalmente no había un sensor de oxígeno después del catalizador. Y también este tipo de sensores no vienen con calefactor. Son sensores de oxígeno que no traen calefactor y tienen solamente un cable. También es importante mencionar que estos sensores de oxígeno trabajan a una temperatura bastante alta, por encima de los 300 grados centígrados, y para que los sensores de oxígeno alcancen la temperatura de funcionamiento, el vehículo tiene que estar también a la temperatura normal de funcionamiento. Generalmente este tipo de sensores alcanzan su temperatura de operación después de unos minutos de haber arrancado el vehículo, generalmente cuando la aguja de la temperatura del nivel del refrigerante en el tablero va llegando hacia la mitad, cuando el vehículo va tomando temperatura normal de funcionamiento, ayudado por la temperatura de los gases de escape, y empieza a sacar la señal a través del cable hacia la computadora. Entonces, lo que voy a mencionar en este video acerca de este sensor va a ser los síntomas de falla que produce el sensor en los vehículos cuando falla o tiene algún problema. Vamos a ver los tipos de falla que puede tener este sensor. Vamos a ver cómo probar el sensor, cuáles son las pruebas que le podemos hacer. Y finalmente voy a mencionar algunos tips o unos consejos adicionales de los que no se habla mucho y que son muy importantes para el diagnóstico de este tipo de sensores. Y así en pocas palabras, este sensor se encarga de medir la cantidad de oxígeno restante en los gases de escape, y la computadora utiliza esta información para determinar si la mezcla aire-combustible es rica o pobre, y con esto la computadora va a hacer los ajustes en la mezcla aire-combustible para lograr la optimización de combustible y la reducción de los gases contaminantes. De tal manera que el buen funcionamiento de este sensor es bastante importante, y eléctricamente, como lo estamos mencionando, el sensor va a traer solamente un cable y eléctricamente sería así. Este sería el diagrama del sensor, donde tenemos que el sensor está aterrizado directamente a tierra por medio de la misma carcasa cuando se atornilla y se aprieta en el múltiple de escape, y el sensor actuaría como una pila o como una batería, la cual cuando alcanza su temperatura de funcionamiento, que puede estar por encima de los 300 grados centígrados, va a empezar a generar una señal que va a oscilar entre los 0 y los 900 milivoltios, y esa señal va a llegar por medio de el cable directamente a la computadora. De esa manera la computadora va a estar obteniendo información proveniente directamente de los gases de escape por medio del sensor. Y por ejemplo, si nosotros medimos la temperatura con un termómetro láser cerca de donde está conectado el sensor, cerca del múltiple de escape, vamos a tener lecturas que van a estar por encima de los 100 o incluso 200 grados centígrados. Y esa va a ser la temperatura que vamos a ver en el exterior. Y por supuesto en el interior va a estar mucho más caliente, vamos a tener esos 300, incluso 400 grados centígrados. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los tipos de falla que puede tener este sensor. Y este sensor puede tener diferentes tipos de falla. Un tipo de falla es cuando el sensor ya no saca ninguna señal. Eso puede ser porque el sensor esté golpeado, o porque el sensor esté dañado en el conector, o simplemente porque el cable esté cortado, que son escenarios que pueden pasar frecuentemente, ya que los vehículos que traen este tipo de sensores ya son vehículos viejos. Otro tipo de falla que tiene es que tenga ya una señal muy lenta o una señal que se queda congelada, ya sea en mezcla rica o mezcla pobre, y ese tipo de falla generalmente se debe a que el sensor pues ya está muy viejo. También se puede deber a que probablemente la falla no sea del sensor, sino que la falla se puede presentar en el múltiple de escape o en el mismo sistema de escape, ya sea que el múltiple de escape esté quebrado o que haya fugas en el sistema de escape. Las fugas afectan bastante a este sensor, ya que entra oxígeno del exterior y eso provoca que haya lecturas erróneas en la señal que emite este sensor, por lo cual la inspección visual en el caso de estos sensores es muy importante. Siempre hay que revisar visualmente la condición del sensor y del múltiple de escape. Entonces de ahí pasamos a los síntomas de falla que produce
Este sensor, cuando tiene problemas, cuando está fallando, cuando no da ninguna señal o cuando da una señal muy lenta o una señal que se queda congelada en mezcla rica o mezcla pobre. Entonces, si este sensor falla, podemos tener marcha mínima inestable, podemos tener humo negro por el escape, podemos tener alto consumo de gasolina. También es muy común que el vehículo tenga fallas de encendido, lo cual provoca marcha mínima inestable, provoca humo negro por el escape. También vamos a tener mucho el síntoma de auto que se acelera, ya que cuando este sensor falla o da datos incorrectos, la computadora trata de compensar y muchas veces tenemos ese síntoma de que los vehículos están muy acelerados y fácilmente pueden ser provocados por fallas en este tipo de sensor. También podemos tener falta de potencia y un motor que tiembla. Todas estas son fallas que se pueden presentar cuando este sensor está fallando. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que le podemos hacer a este sensor si tenemos alguno de estos síntomas? Vamos a tener básicamente 3 pruebas para este sensor. Una prueba va a ser con multímetro, directamente poniendo el multímetro en voltaje directo. Conectamos la punta negra del multímetro a negativo de batería y la punta roja del multímetro la conectamos ya sea aquí al conector o al cable del sensor. Obviamente el sensor ya tiene que estar a su temperatura de funcionamiento, ya tiene que estar caliente el carro y ahí tenemos que revisar la señal del sensor. Lo que tenemos que ver son voltajes que oscilan entre los 0 y los 900 milivoltios, tiene que estar cambiando constantemente. Eso es lo que vamos a ver en un sensor que está funcionando de manera adecuada en el multímetro. Entonces, si no vemos esas oscilaciones, si vemos otros voltajes que están fuera del rango de los 0 y los 900 milivoltios o de 0.0 a 0.9 voltios, quiere decir que el sensor está mal. De igual manera, si la señal es demasiado lenta, si los valores cambian demasiado lento, también es un sensor de oxígeno que ya está en la parte final de su vida útil y lo más recomendable es cambiarlo. De igual manera, si la señal se queda congelada demasiado tiempo en valores de mezcla rica o mezcla pobre, por ejemplo 200, 300, 800 milivoltios y se queda la señal congelada en esos valores también. Eso también nos va a indicar que el sensor también ya está en la parte final de su vida útil. Y de igual manera, si nosotros revisamos la señal aquí en el cable y no hay ninguna señal, de igual manera el sensor ya no sirve. Eso es lo que tenemos que ver en el multímetro. Otra prueba que podemos hacer es con osciloscopio y ahí sí veríamos directamente esas oscilaciones. Las veríamos físicamente en el osciloscopio y se conecta igual que el multímetro. Una punta al negativo y la punta de señal al sensor o al cable del sensor o al conector. Y de esa manera tenemos que ver físicamente en un osciloscopio, sí veríamos físicamente esa señal como está oscilando. Mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. Y también otra prueba que se puede hacer y que también es recomendable, sobre todo en esos sensores donde hay sospecha de que el cableado esté maltratado o tengamos dudas si la señal del sensor llega a la computadora, pues ahí directamente tendríamos que venir con el multímetro y revisar la señal aquí a pie de computadora. Tenemos que buscar la ubicación de la computadora, que esa ubicación la vamos a ver en el diagrama eléctrico de la computadora de inyección y ahí tenemos que buscar el pin y tendríamos que revisar la señal a pie de computadora. Si no vemos la señal aquí a pie de computadora, tenemos que revisar continuidad de ahí de ese pin hasta donde está el sensor. Y si no hay continuidad, quiere decir que el cable está interrumpido. Y tenemos ya sea que buscar en el arnés dónde está interrumpido el cable o directamente tirar un cable de ahí hacia donde está el sensor. Esa es la otra prueba que se puede hacer, ya que en este tipo de sistemas, en los vehículos que traen este tipo de sensor, no tenemos el conector de enlace de datos OBD2, el cual nos permite conectar un escáner y ver datos en vivo. En el caso de estos vehículos no hay esa posibilidad. Y ya entrando a los tips adicionales de diagnóstico de este sensor, es que en el caso de los sistemas OBD1, donde vienen este tipo de sensores, no siempre vamos a tener códigos de falla. A veces hay códigos de falla y luz del check engine,
pero a veces no va a haber códigos de falla. Simple y sencillamente vamos a tener los síntomas ahí crónicos y mientras no revisamos este sensor, los problemas no van a desaparecer. Por eso hay muchos vehículos que traen este sistema, los cuales andan con las fallas crónicas y las fallas ahí continúan y todo el tiempo andan funcionando así, ya que este sensor, como no es un sensor que se cambie por mantenimiento, muchas veces nadie lo revisa y el sensor está ahí fallando. El sensor lleva años que no funciona y como nadie lo revisa, pues sigue ocasionando fallas. Eso es lo que pasa mucho en este tipo de vehículos. De tal manera que lo más recomendable es que todos los que tengan ese tipo de autos se den el tiempo para revisar si el sensor está funcionando, ya que es muy probable que si el auto tiene algunos síntomas de falla, sea en parte provocado por un sensor de oxígeno que ya está muy viejo o que ya tiene algún problema que impide su correcto funcionamiento. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video o me gusta si les gustó o les fue de utilidad, con eso me ayudan muchísimo y los invito a que sigan pendientes al canal ya que voy a seguir hablando más de este tipo de temas. Todavía tengo bastantes videos que voy a estar subiendo con respecto a este tipo de temas de sensores, fallas y electricidad automotriz en general. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.